Muy pocos valoramos la frase de la abuelita o de la mamá, que dice más o menos así: cuando nos despedimos, no sé si te ha dicho, ve con cuidado, vete con cuidado, hijo, ¿no? Hemos escuchado esa frase cada vez que nos despedimos y nuestra respuesta directamente es: no pasa nada, mamá, no pasa nada, abuelita, me voy a ir con cuidado, sí, no te preocupes, tú tranquila, tú quédate reposadamente tranquila. Y es más, hasta para que no se alborote más la abuelita o la mamá, te llamo llegando, ¿no? Para que no haya problema y para que esta frase no quede desapercibida, ¿sí? Pero ¿por qué digo que muy pocos valoramos esta frase? Porque la realidad es que con estas respuestas que damos queremos aligerar, ¿verdad? Aligerar la situación. Y la realidad es que tenemos que recordar por qué nos dice esta frase nuestra mamá o nuestra abuelita, o tu papá o alguien, cuando busca tu bien, busca tu cuidado. Es una frase, hermanos, que aunque nosotros la aligeramos, la realidad es que nos quiere llevar a estar alerta, a estar alerta y en advertencia, hermanos. Es por eso, hermanos, que en esta parte, en esta cuarta parte de la serie que tenemos y que hemos llamado El Viaje, tiene por título Pisa con cuidado, ve con cuidado. Ahora, Pedro, ¿por qué nos dice esto, hermanos? ¿Por qué Pedro quiere decir esta cuestión de ir con temor, ir con reverencia, ir con diligencia, ir con cuidado en este viaje que estamos emprendiendo? ¿Por qué, hermanos? Porque, porque dice de esta manera en el versículo 17. Vamos a estar ahí en el versículo 17, hermanos, por favor. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, ¿por qué nos dice esto nuestro Dios? ¿Por qué nos dice Pedro de parte de Dios estas palabras? Es que, hermanos, primeramente hay que entender que estas palabras vienen de un padre. Ve con cuidado. ¿Por qué? Porque si Dios es tu Padre, como bien lo dice, si invocamos a Dios y decimos que Él es nuestro Padre, esta parte de invocar es como poner por sobrenombre a alguien y llamarlo. En ese caso nosotros llamamos Padre a Dios, y si tú le llamas Padre, buscarás pisar con cuidado. Por ejemplo, hermanos, nuestros padres nos han respondido a algún permiso que hemos pedido, ¿verdad? No sé si tú también pediste permiso a tus papás y tú le decías: papá, déjame ir a tal lugar, déjame ir con mis amigos a tal lado, o déjame hacer esto, por favor. Y que ellos te decían, ¿no? No, te decían con un no bien certero. Y tú decías: ¿por qué así todo triste? ¿Por qué, papá? ¿Por qué no me dejas? Y tu papá respondía o tu mamá respondía: porque soy tu padre, porque soy tu madre y punto, ¿verdad? Hasta ahí te dejaban, porque soy tu padre. Y parece ser que nosotros estamos teniendo, o parece ser que hay aquí una cuestión de autoridad, ¿no? Pisen con cuidado porque soy su padre y se los digo. Pisen con cuidado porque yo lo digo, porque Dios lo dice y punto. Pero no, hermanos. Aquí no solamente es eso, sino es: soy tu padre. Él nos los dice de esta manera: porque soy su padre y me importan. ¿Sí? Porque si invocáis como hijos obedientes,
Porque si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra, conducíos en amor, conduzcanse en amor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, también hay que hacer aquí una diferencia, hermanos. No nos engañemos, ¿verdad? Porque por mucho que tengamos un padre amoroso, este no tiene favoritos, ¿sí? Y aquí estaba el tip para los papás, ¿no? Así también para que le digas, porque soy tu padre, sí, y me importas. Ahí está el tip para que no solamente los dejen con él. Hasta aquí es mi autoridad, sino también porque hay un amor hacia ti y me importas y no te dejo hacer esto. Pero también este padre amoroso no tiene favoritos. Y este texto, hermanos, me gusta mucho cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Recuerden que el Padre Celestial, al quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Por eso ahí está la advertencia, hermanos. Y esa advertencia es para todos. ¿Sí? Porque no tiene Dios favoritos. Y por eso esta advertencia tiene que ser no solamente para los hijos, para un grupo de hijos que Dios quiere, como los papás, que hay, quieran o no, los papás tienen favoritos, aunque digan que no, pero sí. Dicen que a lo mejor cuidan al que está masoncito, no sé. Pero al final Dios no es así, Dios es un Padre justo y Dios no tiene favoritos. Y Dios por eso nos da esta advertencia en este viaje que estamos aprendiendo, que estamos emprendiendo. Y Pedro dice, fueron rescatados de esta manera mala de vivir, ¿no? Entonces no habrá privilegios, perdón, aquí me adelanté, la advertencia es para todos, no habrá más privilegios y todos tendrán el mismo viaje. Por eso, vivan con temor reverente a Dios. Es lo que dice, ¿no, hermanos? En temor, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, ¿qué es esto del temor? ¿Qué es esto del temor, hermanos? Porque muchos ponemos como que el temor es igual al miedo. Dios quiere que vivamos con miedo en todo el viaje de nuestra peregrinación, todo el viaje, todo este viaje que emprendemos, vivan con miedo. ¿Esa es la idea de Dios? No. El temor que aquí está usando Pedro es un temor que nos refiere a la reverencia a Dios. Andar en reverencia, en respeto, con diligencia a Dios. Porque si fuera con miedo, ¿para qué Dios nos habrá liberado? ¿O por qué Cristo vino a morir? ¿Para que sigamos teniendo miedo? No. De hecho, si quieren, acompáñenme en Romanos 8:15, que es lo que dice, hermanos. Romanos 8:15. Fíjense, para los que no lo tengan, no se preocupen, hermanos, yo les voy a leer lo que dice Romanos 8:15 con respecto al temor. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, hermanos, este temor no tiene que ver al que se refiere aquí en este aspecto, en este panorama. Pedro no tiene que ver con un miedo a Dios o un miedo al vivir en este viaje que estamos emprendiendo. No, tiene que haber, este temor es una cuestión de reverencia, de sumo cuidado, de respeto ante el viaje que estamos emprendiendo. No es cualquier viaje. ¿Sí, hermanos? Entonces, no se confíen en este viaje, no se confíen. ¿Y para qué decimos todo esto, hermanos, en este primer versículo? ¿Para qué decir todo eso? ¿Sí? ¿Para qué decir que Dios es nuestro Padre, que Él no tiene favoritos, que Él nos pide que andemos con cuidado? ¿Sí?
Pues nos lo dice por esta parte, hermanos, versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Por qué nos dice esto, hermanos? Nuestro Padre. ¿Por qué nos dice esto Pedro? Porque habrá momentos, hermanos, y escúchenlo bien, habrá momentos, y aquí es para que cuidemos y pisemos con cuidado, habrá momentos en el viaje en donde queremos bajar el ritmo. Lo repito, habrá momentos que querrán ustedes bajar el ritmo. Es decir, no sé si tú has emprendido un viaje, te has ido a la mejor a escalar a la montaña, a un día de campo, a ir a la Marquesa mínimo, no sé, o un parque, y estás caminando, pero llega un momento en que se te va el aire, llega un momento en que vas caminando poco a poco y como que dices, ya me cansé, ya no aguanto. Ese momento en donde uno empieza a bajar el ritmo y como que se empieza a ir el aire, ya no puede seguir como cuando iniciaron. Ahora, hermanos, aquí, ¿qué es lo que nos hará bajar el viaje? El viaje como cristianos. ¿Qué nos hará bajar el ritmo en este viaje? Pedro dice que lo que nos hará bajar el ritmo en este viaje es el hecho de voltear a ver nuestra mala manera de vivir anteriormente. Porque dice Pedro, fueron rescatados de la mala manera de vivir. Y qué interesante, ¿qué dice aquí? Esa mala manera de vivir, ese pasado que viene desde sus padres. ¿Sí? ¿Qué significa esto, hermanos? Podremos a lo mejor pensar en esta cuestión como que esta manera mala de vivir de nuestros padres, como que aquellas cosas que o actitudes feas que nos dejan nuestros papás, ¿no? Por ejemplo, imagínate una persona que es enojona, ¿no? Y esta persona, cuando no le puedes decir nada porque se enoja, y uno puede decir, es que este es igual que su papá, ¿no? Lo trae desde la manera mala de vivir de su papá. Pero ese señor tiene esa manera mala de vivir desde su papá también. Y también ese señor tenía a su papá que en el pueblo donde lo conocían era un cascarrabias. Entonces podremos decir, esa mala manera de vivir o esa característica de ser enojón viene desde su tatarabuelo, podríamos decir, ¿no? A lo mejor tú que puedes decir, ¿por qué soy enojón? Pregúntale a lo mejor a tu abuelito o pregúntale sí, a tus abuelitos, a tus antepasados, ¿de dónde vienen esas cosas? Podríamos pensar desde esa manera, ¿verdad? Que vienen estas cosas de nuestra mala manera de vivir y aquí nos dice Pedro es que vayamos con cuidado, porque estas cosas pueden hacer que regresemos a esa manera mala de vivir. Pero hay que entenderlo bajo la perspectiva que está escribiendo Pedro. Y Pedro, hermanos, tiene en la mente, cuando está escribiendo esto, cómo los judíos entendían esta mala manera de vivir en el pasado. ¿Cuál era esta mala manera de vivir de ellos? Es que cuando ellos estaban en Egipto, que eran antes de ser un pueblo, de ser un reino, esclavos. Y esa manera mala de vivir, de esclavitud, dice Pedro, imagínense regresar a esa manera de vivir, donde ustedes eran esclavos, donde ustedes no tenían derechos, donde ustedes no tenían absolutamente ningún tipo de decisión en su vida, donde ustedes vivían bajo el yugo, la presión de los egipcios. ¿Sí? Imagínense regresar a esa manera. Entonces, de la misma manera, Pedro está hablando aquí tanto para los judíos como para los que no son judíos,
los que son de ahí de Asia Menor, que vayan con cuidado en este viaje, ¿sí? Para que no se regresen desde el inicio, desde donde los había sacado Dios. En el caso de los judíos, a la esclavitud. En el caso de los gentiles, a la esclavitud del pecado también. Es como, hermanos, no sé si tú has jugado un videojuego, y todos los que a lo mejor les gustan mucho los videojuegos, cuando tú vas en el nivel 1 y ya lo pasaste y dices, genial, ¿no? Y pasas el segundo nivel y vas al tercer nivel, pero en el cuarto o quinto nivel pierdes y te regresan al inicio. No sé si te pasó eso, pero cuando a mi hermano le pasaba, que él es muy jugador de videojuegos, se enojaba y decía, qué frustrante, otra vez desde el inicio. Yo luego también llegaba a jugar videojuegos y mejor lo dejaba ahí, ya no quería jugar más. Pero así es en el viaje, hermanos. En el viaje nos está diciendo Pedro, pisa con cuidado, porque la realidad es que no queremos regresar. Estamos en este viaje caminando hacia adelante. Imagínate que tú ya vas a medio camino y en esta parte de volver a regresar al inicio de donde habías comenzado. Qué frustrante. Qué frustrante regresar ahí. Es como regresar a una vida que no vale nada, hermanos. Regresar a una vida que no vale nada, hermanos. Y dice Pedro, ustedes ya salieron de eso, ya salieron de esa manera mala de vivir. Sigamos adelante, vayamos hacia el frente. No nos regresemos al nivel 1, no nos regresemos a ese tiempo de esclavitud, a ese tiempo de esclavitud del pecado. Aquí la pregunta estaría, ¿por qué seguir adelante? Si yo no quiero regresar atrás, eso está claro, hasta el inicio. Pero ¿por qué seguir adelante? ¿Sí, hermanos? Primeramente por esto, hermanos, por el valor de salir de esa vida. ¿Cuál fue el valor, hermanos, para salir de esa vida de esclavitud? Si no valía nada esa vida, ¿qué pasa ahora que vivimos en este viaje que estamos emprendiendo? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto se estuvo dispuesto a pagar para que saliéramos de esa vida? Es lo que dice aquí la palabra, ¿no? No fue ni oro, aquí dijimos, no fue ni con cosas corruptibles como oro, ni como plata, ni la cantidad más grande de dinero que te puedas imaginar, hermano, o el producto más valioso que anhelarías o que has escuchado en la televisión que venden. Ni eso llega, a imaginarse el precio por el cual salimos de ese momento, de ese tiempo de esclavitud. ¿Sí? ¿Con qué fue entonces? Fue con lo que dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el precio para salir de esa mala manera de vivir. Por eso, seguir adelante. Por eso, seguir adelante en ese valioso camino, hermanos. Ahora, ¿qué significa, hermanos, la sangre de Cristo? ¿Qué significa la sangre de Cristo para ti? ¿Qué significa? Porque muchos tenemos una idea de la sangre de Cristo, el valor de la sangre de Cristo,
muy superficial, ¿no? Como que hasta hay frases en internet, la sangre de Cristo tiene poder y decimos y enarbolamos y hablamos de la sangre de Cristo para sanar, sangre de Cristo para esto y otro, y ya no sabemos lo que significa la sangre de Cristo o qué fue ese significado de la sangre de Cristo. Pero ¿qué significa? Evidentemente, hermanos, esto también tiene una raíz desde el Antiguo Testamento, desde el Éxodo, ¿sí? Y todo este panorama de este caminar, de este viaje que vamos a aprender, tiene su raíz desde Éxodo, hermanos. Pedro piensa en esta imagen para hablarles a los judíos que viven en Asia Menor, que están como extranjeros, pero también a los que se sienten extranjeros al ser rechazados por ser cristianos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que significa la sangre preciosa de Cristo? En el Éxodo, hermanos, antes de emprender el viaje para salir de Egipto, en el Éxodo, hermanos, el cordero era consumido en la Pascua. ¿Sí? El cordero, hablando de este animalito, ¿sí? Que para poder ofrecerlo en la Pascua tenía que ser perfecto, sin mancha, ¿sí? Sin contaminación. Uno de los mejores corderos, ese era el que tenía que usarse para la Pascua. Y la Pascua era este evento en el cual ellos se sentaban a celebrar su próxima liberación. ¿Sí? Y este cordero era consumido en la Pascua. Y hermanos, este acto, fíjense, esto es importante, este acto era previo a la libertad. De manera, hermanos, que la sangre de Cristo sí tiene poder, evidentemente, pero el poder para darnos la libertad en Cristo Jesús. ¿Libertad en qué? Del pecado. La libertad del pecado. Ese evento del Éxodo solamente era una prefiguración de lo que nos iba a pasar a todos nosotros, la libertad del yugo, del pecado, de las fuerzas malignas que nos oprimían, y ahora podemos nosotros vivir en libertad de esas cosas. La sangre preciosa de Cristo es igual a libertad del pecado. ¿Sí? A mí se me hace muy interesante, hermanos, ver cómo hay ciertas personas que te expresan y te dan testimonio de cómo ellos han sido o se volvieron al cristianismo, de cómo ellos se convirtieron al cristianismo. Y ellos cómo cuentan su historia y su vida pasada, ¿no? Es bien interesante que hay personas, y yo he visto, que cuando empiezan a contar su vida pasada decían, no, pues yo me iba antes a las pandillas, iba con las personas y tocábamos y hacíamos desastre y como que hasta lo cuentan con emoción, ¿no? Así como y al final se quedan así de, ay, qué viejos tiempos, ¿no? Como anhelando. Eso es algo muy interesante. Y yo cuando me dicen y escucho esto de qué buenos tiempos, me pongo a pensar, ¿y qué hay de los tiempos que vives hoy? Ajá. ¿Qué hay de los tiempos que vives hoy? ¿No son agradables? ¿No son buenos tiempos? Porque el creyente, hermanos, ve con aprecio la sangre preciosa de Cristo a tal punto que los mejores tiempos son cuando ellos han recibido esa preciosa sangre. Y esos tiempos de la actualidad, esos tiempos al vivir eso hoy, se queda corto con los tiempos pasados. Y cuando uno ve sus tiempos pasados, no los ve con alegría, ni con extrañeza. ¿Sí?
los debería de ver como una vida que no valía nada, que no tenía ningún tipo de precio. Entonces, hermanos, aquí hay que tener cuidado en esta cuestión de la vida pasada. Pisa con cuidado, porque va a haber momentos en donde uno pueda querer extrañar esos tiempos pasados. Habrá momentos en este caminar que unos quieran extrañar esos tiempos, hermanos, y en lugar de ver el tiempo de ahora con la sangre preciosa de Cristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, el creyente que ve con aprecio la sangre de Cristo cuida que su vida exprese el valor de esa preciosa sangre de Cristo. ¿Quieres saber cuál es el valor de este viaje que estás emprendiendo? ¿Del camino de santidad que estás haciendo? Si quieres saberlo, fíjate cómo vives. Porque deberíamos de vivir de acuerdo al valor o a lo que estuvo dispuesto Cristo a morir por nosotros. Lo que vives expresa o refleja lo que Cristo estuvo dispuesto a morir por ti. Eso queda como pregunta, hermanos. Por eso pisen con cuidado. Pisen con cuidado. Pero además, hermanos, para seguir recordándonos este gran cuidado que debemos de tener, este gran valor de la sangre de Cristo, dice el versículo 20 y 21, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Además del valor de la sangre de Cristo, ¿por qué habría que pisar con cuidado? Segunda cosa, lo que dice el versículo 20, porque son privilegiados. Es decir, esto fue destinado desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Eso es un privilegio, hermanos, grande. Ya estaba ordenada desde antes de la fundación del mundo esa salvación para ti. ¿Sí? Y regresar del viaje. ¿Qué va a pasar con esta cuestión de la salvación? Hay que valorar, hermanos, la sangre preciosa de Cristo a tal punto que ya estaba ordenado este sacrificio desde antes de la fundación, hermanos. Y la segunda cosa que dice el versículo 21 es que nuestra fe tiene el fundamento más fuerte de todo el universo. ¿Quieres saber cuál es el fundamento más fuerte de nuestra fe? ¿De nuestra esperanza? Es lo que dice el versículo 21. Mediante el cual creéis quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria a Dios, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El fundamento más fuerte, hermanos, de una fe, de nuestra fe, y lo dice toda la Escritura, es la resurrección. La resurrección de Cristo. ¿Qué dice el 1 Corintios 15, hermanos? Fíjense, para que no sea algo que yo estoy inventando. 1 Corintios 15, decía el apóstol Pablo, ¿sí? 1 Corintios 15, 14. Fíjense lo que dice. Aquí lo tenemos. Dice la palabra de Dios, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación.
Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana también es entonces nuestra fe. Y lo que está diciendo Pedro es que si tienen bien claras todas estas cosas, si tienen absolutamente claras estas cosas, nuestra fe no es vana, sino es genuina. Por lo tanto, hermanos, aquí la pregunta para nosotros sería, ¿vives apreciando la sangre de Cristo en medio de las tribulaciones actuales? Lo repito, hermanos, ¿vives apreciando la sangre de Cristo en medio de las tribulaciones actuales? Ahorita con todo esto que estamos pasando, ¿estás pensando en la sangre de Cristo y cómo éste vino a impactar tu vida? La realidad es que no, hermanos. Lamentablemente tenemos una concepción limitada de lo que es la sangre de Cristo y creemos que solamente sirvió para redimir nuestros pecados y ahí se quedó arrinconada la sangre de Cristo y ya no tiene más tarea que hacer. Pero la sangre de Cristo no solamente fue para redimir mis pecados, no. La sangre de Cristo cuida mi corazón. Cuando se acaba la esperanza, la sangre de Cristo viene y nos ayuda a mantenernos perseverantes en este viaje, en este caminar, hermanos. No al revés, no nos tiene que regresar de nuevo a nuestra vana manera de vivir. No pasa eso y no tendría que pasar eso si la sangre de Cristo ha impactado nuestros corazones. Hoy en día, hermanos, muchos sí se acercaron a Dios, regresaron a Dios en medio de sus enfermedades, en medio de su angustia, de su miedo a qué iba a pasar. Regresaron o buscaron a Dios. Incluso muchos de los que iban a las iglesias y se consideran cristianos, regresaron con más fervor a las transmisiones y a todo esto que estamos haciendo. Pero lamentablemente solo querían su milagro. Solo se quería el milagro. Y se regresa a la manera mala de vivir. Regresaron desde el nivel 1, se regresó desde el inicio al yugo de la esclavitud. ¿Y qué pasa, hermanos? Lo que nos está diciendo Pedro, y yo también, viene Dios de parte de nosotros a decirnos, Cristo obra más allá de los milagros porque Él obra en el corazón de las personas. Cristo obra más allá de un milagro. Él obra en el corazón de las personas. Y yo te quiero animar, hermano, o hermana que me estás escuchando. Si tu vida ha hecho de la sangre de Cristo solamente algo para mi beneficio, yo te animo, yo te pido que dejes esa manera mala de vivir, que dejes de ver la sangre de Cristo como solamente el remedio para una molestia que tenías o algo que te pasaba. La sangre de Cristo tiene que transformar nuestros corazones, hermanos. No al revés. No es seguir en retroceso, es seguir adelante, hermanos. Y para eso, para poder nosotros seguir adelante, tenemos que mirar
al que está del otro lado del camino y es Cristo Jesús. No solo el milagro, sino Cristo Jesús que está ahí del otro lado. Y ahí es donde está nuestra meta en este viaje, en este caminar, hermano. No solo para mi beneficio. Quiero despedirme con algo que dice uno de los príncipes, el príncipe de la predicación, Spurgeon, dice: hay pecados que el hombre no puede hablar, pero ninguno que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Tal vez tú creas que tu pecado no puede ser limpiado por Dios, que ha sido tan difícil que has regresado una y otra y otra y otra vez. Y tal vez ni siquiera se lo has contado a nadie, como dice el predicador. Hay pecados que no se cuentan. Pero dice este predicador que sí, todos, absolutamente todos, no hay ningún pecado del hombre que Dios no pueda limpiar. Anímate, acércate, que la sangre preciosa de Cristo impacte realmente en tu vida y no solamente superficialmente. Acompáñame a orar, hermano. Señor, Padre, el día de hoy hemos sido confrontados por tu palabra y sabemos, Señor, que la sangre preciosa de Cristo no tiene que ser limitada a solamente el hecho de que nos redime de nuestros pecados y nuestro viaje se queda corto de la sangre de Cristo. No, Padre. Tú moriste, tú fuiste crucificado, Señor. Tú fuiste entregado en ese madero, Padre, para que también cada pecado fuera limpiado por cada uno de nosotros, Señor. Permítenos, Padre, ver el gran esplendor que tiene, el gran dominio que tiene esa precioso sacrificio, Señor. Y no conformarnos, Padre, con que solo yo crea en ti, sino creer en tu resurrección para seguir adelante en este caminar, Señor, y no volver atrás, Padre, y no caminar atrás, sino seguir adelante en Cristo Jesús, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos que han sentido que las aflicciones los han hecho regresar atrás, que a lo mejor incluso las aflicciones al ser respondidas por ti los han hecho regresar atrás, Padre, porque lo único que tú quieres es un corazón entregado, genuino, que guarde tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Guíanos, Padre, ayúdanos a poder percibir la libertad que nos das del pecado de una manera correcta, para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Padre. Te pido por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.